Hola, en este vídeo la intención es analizar un caso de un modelo relacional de eventos. Analizar el caso, ver las entidades, sus campos o columnas y además ver el diseño de eso en un diagrama relacional en la aplicación de Workbench. Entonces, para dar lectura al caso, para ubicarnos, en esta base de datos se almacenará información detallada sobre clientes, proveedores, colaboradores, ubicaciones de eventos, servicios contratados y detalles financieros. Ese primer párrafo nos da un panorama general de entidades generales que van a alimentar otros procesos. Ahora ya entra en detalle específico cada una de las entidades. Así que cada cliente tiene su propio perfil donde se registran datos tales como nombre, información de contacto y detalles específicos del evento solicitado, necesitándose varias entidades para eso. Así como en casos comunes a este, en ocasiones son requeridas varias tablas. Eso es como una aclaración para decir que para lo que es cliente y el papel que el cliente desempeña en el almacenamiento que se va a proponer, no solamente una entidad que detalle cliente va a ser requerido, sino que vamos a tener que probablemente para el perfil del cliente que tenga o las solicitudes del cliente. Los proveedores también están registrados en la base de datos con información sobre los servicios que ofrece y tarifas. ¿Verdad? Entonces, además de la información del proveedor como tal, que es necesario tenerla, entonces vamos a tener por aparte otra tabla intermedia entre el proveedor y los servicios. Entonces, esto crea, solamente ese párrafo me da información de que al menos yo necesito 3 entidades o tablas. Proveedores por un lado, los servicios por otro lado, y una tabla intermedia entre estas dos para detallar los servicios del proveedor, ¿verdad? O para tener claro un proveedor en específico qué servicios me ofrece. Los colaboradores de la empresa tienen perfiles que incluyen información personal y de contacto, así como roles asignados. Además, se registran las asignaciones de trabajo específicas de cada empleado, como la organización de un evento en particular o la gestión de la logística. El colaborador va a ser una entidad, pero las funciones o roles que ese colaborador tenga también va a ser otra. Y propiamente, cuando exista un evento en que ese colaborador haya sido tomado en cuenta para que asista el evento, entonces podemos determinar en la tabla intermedia entre colaborador y puesto o rol que desempeña. De ahí se puede tomar para alimentar cuál es la función específica del evento. Para explicar en más detalle, una entidad o tabla colaboradores va a haber una entidad o tabla de puestos, una tabla intermedia entre el colaborador y el puesto. Esto con la idea de determinar que un colaborador puede tener varios puestos y para saber cuáles puestos están asignados a los colaboradores. Ahora, para un evento en específico, entonces de esta tabla intermedia entre el colaborador y el puesto, yo tomaría para alimentar. ¿Por qué? Porque un colaborador, por ejemplo, puede ser que sea en algún momento dado un evento, un organizador, pero en otro evento participe como salonero. O en otro evento
participe como la persona que está a cargo de recibir a las personas invitadas y poder asignarles cuál es la mesa. Ahora sí, continuamos. Las ubicaciones de los salones de eventos son registradas con detalles como dirección, capacidad y tarifas de alquiler. Esta información es crucial para seleccionar el lugar más adecuado para un evento. Entonces va a haber una entidad o tabla que tenga detallado cuáles son los lugares en los que se realizan eventos. Los servicios contratados para cada evento como catering, decoración, entretenimiento y transporte se registran en la base de datos junto con los detalles de los proveedores que lo brindan y los costos asociados. Okay. Ya de eso habíamos conversado antes cuando hablamos de proveedores, que va a haber una tabla proveedores, otra tabla servicios y luego una tabla intermedia entre ellas. Además, se lleva un registro detallado de las transacciones financieras, incluyendo presupuestos, facturas y pagos de saldos pendientes. Esto permite una gestión precisa de los ingresos y gastos relacionados con cada evento. Entonces, en relación con la parte financiera, vamos a tener primero una parte de presupuesto donde se pueda cotizar los servicios. Otra parte de facturación cuando ya un servicio ha sido concretado o ha sido confirmado. Y también se le permite, como habla de saldos pendientes, tener una parte de cuentas por cobrar. ¿Verdad? En resumen, la base de datos relacional de la empresa de eventos proporciona una plataforma centralizada para gestionar todos los aspectos de su negocio, desde la interacción con los clientes hasta la coordinación de servicios y la gestión financiera. Acá tenemos una lista de tablas propuestas, pero una lista de las principales entidades requeridas. ¿Por qué principales? Porque luego vamos a ver que podría desglosarse alguna de esas en otras tablas de mayor detalle. Vamos a tener el cliente, proveedor, colaborador, puestos, ¿verdad? Que tenga el colaborador y los puestos que le han sido asignados, una tabla para los servicios, una tabla para los servicios que el proveedor brinda, la ubicación de los salones para los eventos, el evento como tal, los colaboradores que se le asignan a un evento, los servicios que se contratan en un evento, la parte de la creación del presupuesto, la facturación y las cuentas por cobrar. Tanto el presupuesto, la facturación como las cuentas por cobrar tienen un detalle. O sea, tienen una tabla encabezada, una tabla principal y una tabla detalle de lo que se va a presupuestar, de lo que se va a facturar y del registro de las cuentas por cobrar, cómo andan los pagos para el cálculo de saldos. Bueno, como la idea de este ejercicio es explicar cómo podría solucionarse este caso, en Workbench ya yo tengo preparadas las tablas y también las relaciones de esas entidades. En un video anterior yo había explicado sobre el uso de Workbench y la forma en la que se pueden hacer las relaciones. En esta, para no hacer más grande el vídeo, porque mientras empiezo a realizar todas las entidades, sus tipos de datos y después las relaciones nos lleva más tiempo. Pero sí voy a hacer una presentación de las tablas y hacer un repaso posteriormente de lo que son la creación de llaves foráneas. Okay. Entonces, sobre las entidades que tenemos. Voy a ver si puedo ampliar acá. Creo que así lo podemos ver.
Ok, cliente. Ahí está en detalle cuáles son los campos de cliente, pues básicamente el ID, su nombre, los apellidos. Es importante tener un correo, teléfonos para contactar y el tipo de cliente. Este tipo de cliente, ¿por qué se coloca ahí? Porque lo podemos categorizar. Se podría tener una tabla por separado para categorías de cliente. Se puede incluir directamente. Aquí yo lo estoy incluyendo directamente. Sin embargo, bueno, ¿por qué lo incluyo directamente? Porque como son varias entidades o tablas que tenemos que ver en el caso, no lo separé más. Sin embargo, la recomendación es poder hacer una tabla adicional que se llame categoría o tipo de cliente y relacionarlo con cliente, ¿verdad? Traer esa llave foránea cliente. Este tipo de cliente también va a permitir más adelante para poder explicar en la parte de presupuesto, cuando se elabora un presupuesto se dirige a alguien. Ese alguien a quien se dirige, para poder hacerlo se le preguntan datos, tales como nombre, apellidos, ¿verdad? O solo nombre en el caso de un cliente que sea, digamos, una persona jurídica. Bueno, el correo, los teléfonos. Pero entonces eso, si ya yo se lo tengo que solicitar para hacerle un presupuesto, entonces yo podría almacenarlo de una vez en cliente, pero darle un tipo de cliente, por ejemplo, el tipo de cliente 5, que es un cliente que solo me ha solicitado, bueno, tal vez un eventual cliente solo me ha solicitado nada más la cotización, pero yo tengo los datos. En el momento en que se hace efectiva esa cotización, es decir, ya me contrata un servicio para un evento, entonces ya ese tipo de cliente yo lo varío de 5, qué sé yo, a 2, 3, 1, dependiendo de, ¿verdad?, la categoría que vaya a asumir en ese momento. Pero es como para tenerlo adelantado. Bueno, el detalle de los campos del proveedor, ¿verdad?, lo que yo podría por ahí colocar. Vamos a ver. Acá, perdón. Es importante, bueno, el nombre, bueno, un ID, desde luego, nombre, la información de contacto como correos, teléfonos, ¿no?, para poder ubicarlo. Los colaboradores, que son las personas trabajadoras, también, ¿verdad?, con sus datos básicos y de contacto. Los puestos, ¿verdad?, los puestos de trabajo que se van a tener. Y la parte de, voy a jalarlo por acá, puesto colaborador. Entonces, eso lo que quiere decir es que por un lado yo tengo los colaboradores, por otro lado los tipos de puestos que hay, y en una tabla intermedia yo a cada colaborador le puedo asignar los puestos. Entonces, ¿qué es eso de la asignación de puestos? A ver si acá lo puedo... Estoy tratando de ampliarlo. Es que no me funcionaba el scroll. Okay, se está ampliando lentamente, pero ok, bueno, ya. Bueno, colaborador puesto, entonces es una tabla intermedia entre los colaboradores y puestos, donde yo coloco una llave primaria específica para esa tabla y el colaborador y el puesto.
Bueno, ¿por qué una llave primaria para eso? Porque se podría pensar que con solo que yo traiga el colaborador y traiga el puesto y que a la vez los dos no se repitan, ¿verdad? Si ya yo un colaborador, perdón, coloqué en un puesto determinado, no tendría por qué volver a repetir el colaborador con ese puesto. Bien podrían servir esas dos como una llaves foráneas y a la vez primarias a la vez, que no se me repitan. Pero coloco adicionalmente una llave específica por separado para que sea primaria de esa tabla, porque en los eventos yo jalo solamente esa llave, ID colaborador puesto. Para poder determinar cuál colaborador está asumiendo qué puesto. Y solo jalar un campo, no jalar los dos. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Servicio. Los servicios que se brindan ahí en esa tabla van a quedar almacenados. Importante que en ese servicio tiene una tarifa de referencia, ¿verdad? Un costo para yo poder tener ese servicio. Pero es a nivel general, porque en la tabla de proveedor servicio, que es una tabla intermedia entre el proveedor y el servicio, yo voy a traer el proveedor y voy a traer el servicio y voy a colocar cuál es la tarifa que ese proveedor me brinda, ¿verdad? Pero a razón de la parte de cobrar directamente o de cotizar directamente, esta que está en servicio va a ser de referencia. ¿Por qué? Porque un mismo servicio que quizá me den varios proveedores, pueden ellos estar cobrando lo diferente. Entonces en servicio yo lo que hago es colocar una tarifa común que me pueda servir para efectos de cotizar. Salón. El salón se describe pues ampliamente la ubicación. Hasta guarda un link de ubicación, la provincia, cantón, distrito donde está, una dirección exacta, una persona, teléfono de contacto, un correo, una capacidad de personas para ingreso al salón y también una tarifa de alquiler. Para el evento se tiene un ID evento, una fecha, una hora en la que da inicio, una hora en la que finaliza, el salón en el que va a ser el evento y colaborador o trabajador encargado de ese evento. La tabla evento colaborador lo que va a almacenar es para el evento cuáles son las personas que van a estar involucradas, que van a participar como trabajadores. Y va a haber una observación que permitirá, en que no es obligatorio, no está como requerido, ¿verdad? Recuerden que todos los campitos que tengan el rombo relleno, como en el caso de evento, todos estos son requeridos. Pero este de observación no está con ese rombo relleno, eso quiere decir que no es obligatorio su ingreso. Lo que les explicaba antes de ID colaborador puesto es que esta la vamos a llevar acá. Esta llave, no, para no llevarme las dos, me llevo solo una. Y con esa relación entonces ya yo puedo ingresar al colaborador y los puestos que tendría ahí asignados. La observación que se pone aquí es para determinar el trabajador específico, ¿verdad? Que se está colocando ahí. Alguna observación específica de su puesto para ese día. Digamos. Alguna anotación.
que se quisiera hacer para tener mayor control, mayor detalle. Evento servicio. Para el evento, cuál servicio, cuáles van a ser contratados, ¿verdad? Y la tarifa que se aplica específicamente para cada servicio. Ve que esta tarifa aplicada, la idea es que se pueda tomar como referencia la tarifa que se tiene en servicio, pero no necesariamente, ¿verdad? Eso ya hay que quedará a criterio de cómo se haga el presupuesto. Ok, presupuesto y presupuesto detalle son dos tablas que se van a utilizar para poder decirle al cliente o a un eventual cliente cuál va a ser el costo por los servicios. En la tabla presupuesto guardamos el ID del presupuesto, el ID del cliente, ¿verdad? En el entendido de que ese cliente puede ser ya un cliente que nos haya contratado con anterioridad o un posible cliente. El salón en el que se va a dar el evento, el colaborador encargado de realizar ese presupuesto, la fecha en la que se emite y el monto total por el que se presupuestó. Y en el detalle, presupuesto detalle, entonces se guarda el ID de la tabla presupuesto detalle, jalamos como llave foránea el encabezado, ¿verdad? A qué presupuesto hace referencia, el servicio que se cotiza, la tarifa aplicada y algún detalle que se quiera colocar como ampliación de criterio. ¿Por qué se hacen dos tablas? Porque una va a guardar solamente esta información una vez del cliente, el salón, el colaborador que la está realizando, la fecha y el monto. Y aquí en detalle van a ver tantos detalles como servicios se le soliciten o más bien se presupuesten. El mismo caso para factura, que es un escenario muy similar. Lo que pasa es que ya la factura se oficializa, ¿verdad? De hecho, acá están por separados, pero si se quiere en la factura, si se pudiera poner, nada más lo hago como una aclaración, una explicación, ¿verdad? Aquí están por separados. Yo podría jalar, colocar en factura el ID del presupuesto para efectos de tener una referencia de que ya se presupuestó. Entonces al jalarlo o solamente con yo poner el ID de ese presupuesto, entonces ya yo tengo acceso a todo lo demás. Pero bueno, aquí está por separado. Entonces ya cuando se oficializa tienen un número de factura, un evento al que hace referencia, ya como tal el evento. Vean que en presupuesto no se asocia con un evento, en la factura sí, ¿verdad? Porque cuando se factura ya sí se puede crear el evento, ¿verdad? O más bien, para poder facturar yo necesito crear el evento o que el evento exista. El cliente, el colaborador encargado de realizar la factura, la fecha en la que se factura, el monto, el tipo de factura que podría ser si es de contado, si es de crédito, el medio de pago. Y el detalle de la factura van a ser los servicios que se contraten o que estén más bien ya contratados porque es una factura. ¿Qué tiene el detalle de factura? El ID de factura detalle, que es la llave primaria del detalle de la factura. La factura a la que hace referencia, que sería esta de acá. ¿Qué factura se está detallando? El servicio
la tarifa aplicada para ese servicio y algún detalle si se le quisiera colocar ahí para cada uno de los servicios. Por otro lado tenemos cuenta por cobrar y el detalle de la cuenta por cobrar. Entonces la cuenta por cobrar tiene un ID propio para la tabla, la factura a la que hace referencia esa cuenta por cobrar, el monto por el que se va a cobrar, pudiendo ser el total de la factura o pudiendo ser una parte. Por eso es que ahí se coloca cuál es el monto por el que se abre esa cuenta por cobrar. Y en el detalle tenemos el ID de la tabla detalle, ¿verdad? Pero también tenemos el ID de la cuenta por cobrar, que va a ser una llave foránea, la fecha y el abono, ¿verdad? Y el encargado, el trabajador encargado, colaborador encargado de hacer el abono, ¿verdad? De recibir o de concretar, ¿verdad? Es bueno poner como la persona responsable de haber colocado, digamos, ese detalle de que se pagó. Ok, en la cuenta por cobrar, porque básicamente lo que se guarda como llave foránea es el ID de la factura. Porque con el ID de la factura yo tengo acceso al evento, al cliente y todos los demás datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que sería requerido. Okay. Estas son las entidades, ¿verdad? Como les dije, yo tengo ya resuelto lo de los eventos con relaciones, pero bueno, antes de pasar ahí, solo a modo de repaso, creación de algunas llaves foráneas, no de todas porque como verán son muchas y la idea es como un repaso, ¿verdad? Entonces podría ser en esta parte de aquí, colaborador puesto. Como recomendación, cuando ya tenemos todas las entidades creadas, bueno, antes de eso, voy más para atrás. Antes de crear las entidades es importante hacer un ejercicio como este. Con la lectura del caso, yo voy anotando cuáles son las entidades que yo requiero. Ya después de eso, yo tendría que detallar por cada entidad cuáles campos o columnas. Los casos que hasta el momento hemos visto no son muy explícitos, en algunas ocasiones, en otras sí, de cuáles van a ser los campos o columnas para cada tabla. Pero sí me da un margen, por ejemplo, cuando me habla de información personal y de contacto. Entonces ya yo sé que eso es un ID, ¿verdad? Que puede ser cédula, por ejemplo, nombre, apellidos, teléfono, correo. Ya con eso cumplimos con esa parte. Luego lo que hay que ver es si el ID yo lo coloco entero, que son números, o lo voy a colocar varchar, que puede ser también, como llave primaria. Luego el nombre, apellidos, teléfono, ¿eso qué tipo de datos les voy a dar? Normalmente son varchar, ¿verdad? A excepción de que me hable de salarios, que tiene que ser un float o un double, ¿verdad? Porque ya ahí no es un tipo de dato texto, sino que es un tipo de dato numérico. Cuando me hable de fechas, ya sea de nacimiento o fechas de evento en este caso, es un tipo de dato fecha. ¿Sí? Pero lo primero entonces sería hacer el análisis del caso, colocar cuáles son las posibles tablas, ampliar. A veces tengo que ampliar más tablas, como por ejemplo les decía, presupuesto no va solito, presupuesto lleva un detalle, igual como facturación y la cuenta por cobrar. Y luego de las tablas, los campos y sus tipos de datos. Okay, ahora sí. Una vez que se haya hecho eso, monto las tablitas en Workbench
con las columnas, los tipos de datos, y empiezo a analizar tabla a tabla cuál podría ser una eventual llave foránea, eventual o ya conocida por mí, pero es muy importante que yo lo vaya haciendo tabla a tabla. Por ejemplo, cliente no tiene ninguna llave foránea, proveedor tampoco, colaborador tampoco, puesto tampoco, pero colaborador puesto sí tiene. Tiene el colaborador por un lado y el puesto por otro lado, porque es una tabla intermedia entre estas dos. ¿Cómo saberlo? Hay varias formas de saberlo. Si se mantiene un estándar de los nombres de los campos y yo soy quien las creo, entonces yo tengo que ayudarme un poco con eso para la hora de construir las llaves foráneas. Si esta tabla de colaborador puesto, yo sé que tengo que tomar el colaborador y tengo que tomar el puesto y traérmelos aquí como llaves foráneas, entonces yo coloco en sus nombres ID colaborador, ID puesto. Esa es una ayuda para mí en el momento en que las voy a construir. Algo importante también para la creación de las llaves foráneas es que tienen que ser igual en tipo de dato y en tamaño a la llave primaria. Para este ejercicio, si observan, todas las llaves primarias están como enteras. No es que sea la única forma de hacer llaves primarias. A veces podrán ser varchar o de algún otro tipo, pero es solamente como por facilidad. Entonces, para hacer repaso de cómo hacer llaves foráneas, yo tengo que ingresar a la tabla que tiene las llaves foráneas. En este caso, la tabla que se llama colaborador puesto. Entonces, doy doble clic en ella. Y me voy a la parte de llaves foráneas. Vamos a ampliarlo aquí. Entonces, yo tengo que hacer una llave foránea para colaborador. ID colaborador con ID colaborador. Y ahora tengo que crear otra para puesto. Entonces recuerden que solo que yo escriba el nombre de la llave foránea, presione un enter y busque el nombre de la tabla donde está la llave primaria, marque aquí y bueno, el ID puesto va con ID puesto. Entonces ahí se construye la llave foránea. Ahora voy a ir a crear una llave foránea, tal vez como por ejemplo facturación, que son dos tablas ahí que están involucradas, dos tablas, pero también hay otras tablas, además de la factura y el detalle de la factura. En el caso de la factura tiene otras tablas, ¿verdad?, que están ahí involucradas, que tienen llaves que se van a convertir en foráneas aquí en la tabla de factura. Entonces ya vamos a hacer ese análisis. El cargador de la compu. Ya. Voy a ingresar a factura. Voy a la parte de las llaves foráneas. Okay. Factura dice que tiene como llaves foráneas evento, cliente y colaborador. Entonces aquí ID evento con ID evento, cliente,
nada más, esas serían las llaves foráneas. Puedo pasarme de una vez a la factura detalle, presiono doble clic ahí, nada más para cambiar. Y me dice que tiene como llaves foráneas la factura, ¿verdad? Y el servicio que se está facturando. Ok. Entonces acá coloco factura, presiono Enter, busco la tabla factura. Servicio. Y el ID del servicio. Ok. Esto solo para efectos, como les decía, de hacer como una especie de repaso de la creación de llaves foráneas. Porque en este otro archivo que tengo por acá, aquí ya está relacionado. Ahí está resuelto con las relaciones en el mismo orden. No lo acomodé para que la cardinalidad de las relaciones o las líneas quedara más clarito. Lo dejé así. Lo que voy a hacer es en la misma descripción de este vídeo colocar esos 3 archivos, que es importante los tengan. Si lo quisieran hacer desde cero, pues perfecto. Y si no, les mando también los 2 archivos de Workbench, uno que no tiene las relaciones y otro que sí las tiene. Entonces, para que al menos puedan practicar con el que no tiene relaciones para ponérselas. Pero lo ideal es que lo hagan ojalá de cero, ya teniendo esta referencia. Y también parte de la creación del vídeo es para que les pueda servir en la creación de casos. Y cada caso tiene su particularidad en lo que es el almacenamiento, ¿verdad? Y cuáles son las tablas probables. Pero también hay cosas comunes como tablitas que solo sirven para alimentar a otras, por ejemplo, cliente. ¿A qué me refiero con alimentar? Cliente no tiene llaves foráneas, no se alimenta de ninguna, pero cliente alimenta. Por ejemplo, alimenta la facturación, alimenta el evento. El proveedor, ¿no? Ella no tiene llaves foráneas, pero sí alimenta. ¿Qué alimenta? A los servicios que provee. Colaborador alimenta muchas tablas, ¿no? Alimenta, por ejemplo, al que es encargado de un evento, el colaborador encargado de hacer un presupuesto, de emitir una factura. Otras cosas que pueden ser comunes y que me pueden ayudar a entender para otros casos es que la factura como tal no se base solo en una tabla. Necesita mínimo, y digo mínimo porque pueden haber más. Mínimo 2, una para el encabezado de la factura, que son los datos que no se repiten, como el número de factura, el cliente, por ejemplo, el monto que se va a pagar en su totalidad. Pero la factura va a tener un detalle de los servicios o de los productos facturados y puede que tenga otras más tablas, pero mínimo van a haber 2. Esas cosas sí pueden ser de ayuda a nivel general, pero sí ya habrá cosas para el caso en particular que son muy propias del caso y habrá que pelearse con él. Pero espero que esto les pueda ser de utilidad. Gracias.